Bien, hoy en esta reunión vamos a hablar de algo que no nos debe sorprender, algo que tenemos que buscar sistemáticamente, el aneurisma de aorta abdominal. Claramente puede generar trastornos y manifestaciones agudas, y el problema es que en la mayoría del tiempo de su historia natural es absolutamente silencioso, ¿sí? La manifestación puede ser trágica inicialmente, con un shock hemorrágico importante, sobre todo en pacientes con algunos factores de riesgo. Si vemos la disposición de la incidencia en función del grupo etario y del sexo, vemos que a partir de los 65 años, la incidencia aumenta fuertemente, siendo para los varones un problema notablemente más importante que para las mujeres. Definitivamente el grupo etario que empieza a tener riesgo de aneurisma de aorta abdominal es el grupo etario por arriba de los 55 años, siendo, como les decía, la incidencia en varones bastante más importante. Entonces, yo me hago 10 preguntas respecto del aneurisma de aorta abdominal, que son las 10 preguntas que me hice un par de veces cuando esta patología me sorprendió en alguno de mis pacientes. La primera pregunta es cómo se define un aneurisma de aorta abdominal. Aquí tenemos un aneurisma de aorta abdominal calcificada, una placa simple de tórax. Y solo para recordar, nosotros teníamos una aorta, ¿sí? Un tronco celíaco con una arteria hepática, una arteria gástrica, una arteria esplénica. Luego, el nacimiento de las arterias renales, izquierdas y derechas, normalmente a la altura de L1, L2, ¿sí? Y una mesentérica inferior. En cuanto a las dimensiones normales de la aorta, el diámetro de la aorta ascendente, tanto en hombres como mujeres, está cercano a los 28 a 30 milímetros, el arco aórtico entre 3,5 y, perdón, centímetros, el arco aórtico entre 3,6 y 3,91 centímetros, la aorta descendente proximal entre 2,4 y 3 centímetros. La aorta descendente proximal en mujeres es un poco más chiquita, entre 2,4 y 2,6, y en varones entre 2,4 y 2,6. La aorta descendente distal entre 2,4 y 2,44. ¿Qué es un aneurisma del griego? Ensanchamiento es la dilatación permanente y localizada de una arteria cuyo diámetro supera el 50% como mínimo del diámetro normal de la arteria vecina o su valor esperado. En el aneurisma de aorta abdominal, normalmente aumenta el 50% entonces el diámetro respecto de la aorta sana superior o de la aorta sana inferior. El aneurisma de aorta abdominal tiene un incremento importante del diámetro, con lo cual por ley de Laplace, si recordamos que la ley de Laplace es tensión igual a la presión por el radio inversamente proporcional al espesor, en un aneurisma de aorta abdominal el espesor se reduce, con lo cual por esta fórmula la tensión aumenta, el radio aumenta, con lo cual la tensión aumenta y la presión básicamente se mantiene constante. El 90% de los aneurismas de aorta abdominal son en general infrarrenales. Y hay que distinguirlo claramente de lo que es un pseudoaneurisma o falso aneurisma, que es el punto en el cual no se ha dilatado la luz de la aorta, sino que ésta se rompe y genera un hematoma bloqueante extra arterial que impide la ruptura de la aorta hacia la pared libre retroperitoneal. Esto es básicamente la génesis
del pseudoaneurisma. Hay una capa interna de la aorta, un desgarro de la capa interna de la misma y sangre en la pared arterial que coagula, generando una imagen externa aneurismática, pero en realidad no hay una dilatación de la luz arterial. Entonces, esta es una aorta normal, esta es una disección aórtica, esto es un hematoma intramural de un paciente sin aorta disecada y esta es una úlcera de aorta penetrante que puede generar un pseudoaneurisma con cavidad en su interior, en la cual podemos encontrar eventualmente flujo por el Doppler. Aquí tenemos un aneurisma de aorta, un pseudoaneurisma de aorta abdominal con un hematoma intramural, ¿sí? Entonces esto es normal, este es un verdadero aneurisma, este es un falso aneurisma o pseudoaneurisma por ruptura de la íntima y esta es una disección aórtica con imagen de falsa luz. Aquí tenemos un aneurisma gigante de aorta abdominal, ¿sí? Con un trombo importante en su pared. La generación de trombos es un fenómeno que tiene que ver con la tríada de Virchow. La tríada de Virchow marca que un paciente va a trombosar cuando tiene un estatus proinflamatorio marcado, cuando tiene una enfermedad o inflamación endotelial marcada y estatus procoagulante que puede devenir de múltiples enfermedades que generan estrés oxidativo, como el tabaquismo, como la diabetes, como la resistencia a la insulina en pacientes con body mass index de más de 30. Aquí tenemos un aneurisma de aorta abdominal en eje corto con flujo por Doppler. Aquí tenemos otra imagen más, ¿sí? Obviamente, esta es una imagen de anatomía patológica, ¿sí? Entonces, este es un aneurisma de aorta abdominal con un trombo en su interior, ¿sí? El lumen que ha quedado reducido de manera significativa y esta es la reconstrucción con un angiotaque helicoidal de lo que es un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. El aneurisma de aorta es una dilatación localizada que produce una debilidad en la pared de la arteria. En niveles más profundos se puede decir que en la mayoría de las ocasiones se debe a cambios degenerativos ateroscleróticos que se manifiestan en un importante adelgazamiento de la capa muscular. Así se ve un aneurisma de aorta abdominal ante la apertura quirúrgica del abdomen. Entonces, ¿qué debemos tener presente, sobre todo para la toma de decisión si intervenir o cómo intervenir? Lo primero, aquí tenemos en el número 1 la medición del diámetro del cuello que permite calcular el diámetro del cuerpo proximal. Luego debemos medir la longitud del cuello, que por ejemplo para la colocación de una endoprótesis debe ser mayor a 10 milímetros. Finalmente tenemos la longitud del cuello más el aneurisma más cuello distal, ¿sí? La medición del diámetro del cuello distal con limitación si es muy angosto para la colocación de una endoprótesis, los diámetros de las ilíacas primitivas, ¿sí? La longitud de la bifurcación y finalmente la medición del diámetro de la ilíaca externa. La segunda pregunta que me hago frente a la existencia de un aneurisma de aorta abdominal es ¿por qué se produce? Decíamos que la ruptura de esta placa puede generar un aneurisma de aorta abdominal, pero el camino que nos lleva a un adelgazamiento de la pared es la fibrosis y la neoangiogénesis. En este sentido, la degeneración de las estructuras da origen a un remodelado de la media de origen multifactorial. Primer punto, inflamación crónica. Segundo punto, destrucción de la lámina elástica.
Tercer punto, reducción de la masa muscular lisa en el punto del aneurisma. Esto genera activación de las metaloproteinasas. Hay un proceso inflamatorio crónico con infiltrados inflamatorios linfocitarios y macrofágicos, con un aumento de citoquinas, aumento anómalo de la actividad proteolítica por activación justamente de las metaloproteinasas, de la matriz extracelular con destrucción de elastina y colágeno. Entonces, el primer elemento es tener en cuenta que individuos con predisposición genética, con una edad de mayor de 60 años, que fuman cigarrillos, varones con antecedentes de enfermedad vascular sistémica, con hipertensión arterial y algunos casos infecciones microbacterianas, van a presentar una infiltración leucocitaria, ¿sí?, de la capa media de la aorta. Esta inflamación linfocitaria va a inducir en esa capa media de la aorta estrés oxidativo con la producción de ROS, que son las Reactive Oxygen Species, y estas, fundamentalmente este estrés oxidativo inflamatorio, ¿sí?, va a generar una inhibición de las TIMS, que son las antimetaloproteasas, ¿sí?, y una activación de la, sobre todo, metaloproteasa 9, que va a inducir la digestión, la deterción de los componentes de la pared aórtica. Como consecuencia de esto, lo que voy a tener es un incremento en el diámetro de la pared aórtica por un progresivo adelgazamiento de la pared. Este adelgazamiento de la pared va a generar aún más inflamación con una acción incluso autoinmunitaria que nos lleva a la producción de interleuquinas 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, interleuquina 12, elemento que prolonga, retroalimenta la inhibición de las TIMS y la estimulación de las metaloproteinasas 9. Esto entonces nos lleva finalmente a un adelgazamiento de la pared de la aorta, ¿sí?, a un ensanchamiento del diámetro y un ulterior aumento de la tensión parietal de esta sección de la aorta. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Definitivamente, fumar, tener presión arterial alta, tener enfermedad vascular y colesterol elevado en sus valores absolutos. Agentes infecciosos pueden, de alguna manera, precipitar la aparición de un aneurisma de aorta abdominal. De hecho, hay una correlación estadística entre la infección por herpes virus y la aparición de aneurismas de aorta abdominal. La infección por Clamidia pneumoniae, en el 30 a 50% de los casos de aneurisma de aorta abdominal es un antecedente detectable, ¿sí? Definitivamente que el tabaquismo es un problema importante, la mayor prevalencia de tabaquistas, hipertensos, cardiopatía isquémica y arteriopatía periférica, así como la concentración de lipoproteínas elevadas, indican una participación de la aterosclerosis en este proceso. Entonces hay marcadores de extensión de aterosclerosis como la presencia de placa de aorta en aorta torácica que se han asociado a una mayor prevalencia de aneurisma de aorta abdominal. Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo de complicaciones del aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a la prevalencia del tabaquismo, esta aumenta entre 3 y 5 veces la incidencia de aorta abdominal. Claramente, no todos tienen la misma vulnerabilidad a la presentación de un aneurisma de aorta abdominal, con lo cual hay predisposición genética por degeneración aneurismática en varones relacionadas con el parentesco de primer grado de hasta un 28% de los casos. Es decir, padre
o madre con aneurisma de aorta abdominal, aumenta un 30% la chance de padecer alguna de estas patologías. Otra enfermedad de origen genético es la poliquistosis renal, que es un trastorno autonómico dominante que se ha asociado fuertemente a la incidencia también de aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a la evaluación genética y la presencia de trombos intramurales con tabaquismo, vemos que la expresión genética de epítomes sobre la túnica básicamente fue evaluada de manera prospectiva, generándose que con esta manifestación genética haya un aumento de el desensamblaje y la muerte celular programada, así como angiogénesis, y una reducción importante de las células musculares lisas, ¿sí?, de la aorta. La actividad de fumar fue un factor importante para el incremento de la inflamación, del estrés oxidativo y la angiogénesis en todos los tejidos, que se manifestó a través del crecimiento en estos individuos genéticamente predispuestos de la actividad de los linfocitos T y los linfocitos B con la producción de interferón, de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas y el proceso inflamatorio que nosotros acabamos de nombrar. En cuanto a la ruptura del aneurisma de aorta abdominal, tiene una mortalidad del 90% y en pacientes extrahospitalarios, y de entre el 40 y el 70% de aquellos pacientes que son capaces de llegar al hospital. La mortalidad posoperatoria de la cirugía de un aneurisma de aorta abdominal es muy elevada. Estos pacientes se complican con infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, falla multiorgánica, isquemia, shock hemorrágico y isquemia mesentérica. Estas complicaciones intervención aguda son reducidas significativamente con la colocación de endoprótesis que discutiremos más adelante. La mortalidad global de una cirugía a cielo abierto de un aneurisma de aorta abdominal programada está entre el 2 y el 5%, pero llega al 60 al 80% en pacientes que llegan con un aneurisma de aorta abdominal complicado. Lógicamente, sangrados, infecciones, perforaciones abdominales y entre otras complicaciones son el obstáculo para la sobrevida de estos pacientes, requiriendo largos periodos de recuperación, especialmente en pacientes ancianos. La tercera pregunta que yo me hago sobre un aneurisma de aorta abdominal es que ¿es una situación evidente o generalmente es una situación subclínica? Digamos que cuando llegamos a esto, definitivamente es evidente, pero el riesgo de complicaciones de un aneurisma de aorta abdominal aumenta progresivamente a partir del día cero en el cual yo diagnostico un aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a presentación clínica, el 70% de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal son absolutamente asintomáticos. La masa abdominal pulsátil, dolorosa, básicamente se da justo por debajo del ombligo y solo presente en el 30% de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Claramente, cuando el aneurisma se rompe, el dolor es de comienzo súbito, hay masa pulsátil y hay hipotensión arterial. En cuanto a la tríada inicial de diagnóstico,
El examen físico puede mostrar masas abdominales firmes y pulsátiles, pero tiene una sensibilidad solo del 30% cuando el aneurisma es inferior a 4 centímetros. Solo puedo detectarla en la mitad de los pacientes cuando el aneurisma está entre 4 y 5 centímetros y es detectable en el 76% de los aneurismas mayores a 50 centímetros. En la placa, en los rayos X comunes, el aneurisma es visible en el 70% de los casos gracias a patrones de calcificación, ¿sí? La ausencia de estos patrones en una placa simple de abdomen no descarta el diagnóstico. El ultrasonido provee detalles estructurales de la pared y provee medidas como elemento importante, pero ante la sospecha clínica o ecográfica de esta presencia es necesaria una tomografía computada con contraste, que es el método de mayor especificidad, o una resonancia magnética nuclear, que es de elección en pacientes con insuficiencia renal, menos sensible en la detección de arterias renales, accesorias y estenosis renal. Podemos apagar, Juliana, el micrófono, gracias. En cuanto a la arteriografía, muy buena información anatómica, puede ser luminografía, excluyendo los trombos que están fuera de la pared. Aquí tenemos una visión de este aneurisma dibujado esquemáticamente a través de un ultrasonido abdominal. Aquí tenemos otra imagen. En cuanto a la mayoría de los casos, entonces, el aneurisma de aorta abdominal es subclínico, en el 70% sin síntomas, en el 50% de los casos no se palpa hasta después de los 50 milímetros y en el 30% de los casos no hay manifestaciones radiológicas. La ecografía abdominal en búsqueda del aneurisma de abdominal es obligatoria en mujeres mayores de 65 años u hombres mayores de 75 años con historia de tabaquismo. Bien. La cuarta pregunta que me hago frente a un aneurisma de aorta abdominal es que ¿en qué pacientes debemos buscarlos? Edad. Entre 5 y 7% de la población mayor de 60 años tiene algún grado de aneurisma de aorta abdominal. Mucho más frecuente en varones, 2,5 veces más que en mujeres. Y en cuanto a la mortalidad y morbilidad, si crece más de 0,4 centímetros por año, habla de un 75% de mortalidad. Es la 13ª causa de muerte en los Estados Unidos, entre el 0,9 y el 5% de la mortalidad luego de la reparación, y hay un riesgo de ruptura proporcional al tamaño. ¿En qué pacientes debemos buscarlo? Supongamos que tenemos un paciente coronario, ¿sí? La correlación entre el número de arterias coronarias enfermas y la presencia de aneurisma de aorta abdominal nos dice que el 5,6% de los pacientes con un vaso coronario tienen aneurisma, un 7,1% de pacientes con 2 vasos y un 10,8% en pacientes con 3 vasos enfermos coronarios. En cuanto al screening para el aneurisma de aorta abdominal, hay 4 estudios randomizados que hablan de reducción de mortalidad significativa, así como reducción de tasa de ruptura. En estudios multicéntricos, la evaluación más de 70.000 hombres de entre 75 y 74 años, se ha buscado aneurisma de aorta abdominal mayor a 5,5 y se han derivado al tratamiento. Cuando el screening fue exitoso, luego de 4 años, la mortalidad fue reducida del 42%, con lo cual debemos definitivamente buscarlo. Bien, ¿cómo hacemos el screening? Fíjense, este es un estudio interesante, Multicentric Aneurysm Screening Study, el MAS, ¿sí? Que fundamentalmente randomizó 2 poblaciones, un grupo control a los cuales no se les hizo screening y un grupo
al cual sí se le hizo screening, se lo siguió a 10 años y definitivamente el paciente, los pacientes del grupo intervenido, es decir, del grupo al cual se le hizo el screening, tenían una diferencia, una mayor sobrevida, una reducción en la mortalidad notablemente menor. Debemos buscar aneurisma de aorta abdominal en varones tabaquistas mayores de 65 años con diagnóstico de aneurismas popliteos, femorales o ilíacos por hallazgo, hombres y mujeres mayores de 60 años con antecedentes familiares de primer orden, así como en tabaquistas. De existir un aneurisma popliteo o femoral, debe investigarse la existencia de un aneurisma de aorta abdominal. La quinta pregunta que me hago es cómo seguir a los pacientes asintomáticos luego del diagnóstico. ¿Qué hacer con ellos? Fundamentalmente, el riesgo anual es prácticamente nulo para aneurismas de menos de 4 centímetros. Entonces, nosotros tenemos que aneurismas de entre 4 y 5, de 4 a 5 centímetros tienen un riesgo de complicación anual del 0,5 al 1%. Aneurismas entre 5 y 6 centímetros, es decir, entre 50 y 60 milímetros, del 3 al 15%. Aneurismas de entre 70 y 80 milímetros, del 20 al 40%. Y aneurismas de más de 80 milímetros, del 50%. En cuanto a la expansión del aneurisma de aorta abdominal, la medida es el mejor predictor de ruptura. 40% de los aneurismas de aorta abdominales no tratados entre 5,5, es decir, entre 55 milímetros y 60 milímetros o mayores, están rotos a los 5 años. El promedio de sobrevida sin tratamiento de un aneurisma de entre 55 y 60 milímetros, el promedio de sobrevida es de 17 meses. ¿Sí? Entonces, si yo tengo pequeños aneurismas, ¿sí? Menores a 4,5 centímetros, es decir, a 45 milímetros, debo hacerles un eco cada 6 meses, si es posible con el mismo equipo, si es posible con el mismo operador. Entre 45 y 50 milímetros el ultrasonido, lo que se sugiere es que se haga cada 3 meses. Entre 50 y 55 milímetros, vamos a ver que va a ser necesario hacer estudios moleculares inflamatorios, como vamos a ver ahora el PET, y seguimos a estos pacientes con ecografías cada 3 meses. Si el paciente tiene un aneurisma de más de 55 milímetros, de más de 5,5 centímetros, definitivamente este paciente debe ser intervenido y las imágenes deben ser complementadas con una angiotomografía de abdomen y con una resonancia magnética nuclear. Aquí tenemos un diagnóstico de enfermedad vascular inflamatoria por PET. Fíjense cómo el PET es capaz de identificar la presencia que en una tomografía convencional no dice gran cosa, pero el PET nos habla definitivamente de un proceso inflamatorio muy marcado con un adelgazamiento de un sector de la pared que es el punto de aneurisma protruyente. En cuanto al seguimiento ecográfico, si yo tengo un aneurisma de menos de 4 centímetros, de menos de 39 milímetros, el seguimiento puede hacerse cada 3 años. Si tengo un aneurisma de entre 40 y 49 milímetros, el seguimiento debe ser anual. Si tengo un aneurisma que es mayor a 50 milímetros en varones, cada 6 meses por lo menos. Y si es mayor a 45 milímetros en mujeres, también cada 6 meses. Este señor, Albert Einstein,
murió de un aneurisma de aorta abdominal en Nueva York cuando estaba por dar una conferencia. Eh, Bien, esto es un poco repetir lo mismo. Sexta pregunta. ¿Cómo tratar a los aneurismas subclínicos de bajo riesgo? Claramente, dejar de fumar, estatinas. Las estatinas en el aneurisma de aorta abdominal reducen la inflamación y debemos tener un target en estos pacientes de un LDL colesterol inferior a 70 miligramos por decilitro. Aspirina en pacientes con enfermedad aterosclerótica documentada. Beta bloqueantes. No existe una indicación sistemática para el uso de beta bloqueantes en el aneurisma de aorta abdominal. Algunos papers los indican en pacientes que serán sometidos a cirugía para que el cirujano pueda trabajar con una aorta que se dilate o se contraiga menos veces por minuto. Se desaconseja el uso de beta bloqueantes con el único fin de reducir las complicaciones del aneurisma de aorta abdominal porque esto no se produce. Séptima pregunta que me hago sobre aneurismas de aorta abdominal. ¿A quién hay que tratar invasivamente? Entonces, la colocación de una endoprótesis de pacientes con aneurisma implica evaluar qué tipo de equilibrio tiene mi paciente. El paciente en equilibrio estable puede obviamente ser esperado. El paciente con equilibrio inestable debe ser intervenido. El paciente con equilibrio indiferente debe ser evaluado caso por paso. Hablemos del paciente con un aneurisma complicado. Complicado quiere decir que tiene dolor. Complicado quiere decir que presenta un hematoma en imágenes. Complicado quiere decir obviamente roto. Definitivamente puede ser un paciente en equilibrio inestable o indiferente. Todo paciente masculino con un aneurisma mayor o igual a 55 milímetros, 5,5 centímetros, debe ser considerado un paciente en equilibrio inestable o indiferente, eh, o que desarrolle síntomas atribuibles al mismo o presente un crecimiento mayor a 1 centímetro por año, es un paciente con equilibrio inestable o indiferente y debe ser intervenido. Asimismo, mujeres o individuos con antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal, es razonable considerar reparar los aneurismas de aorta abdominal al alcanzar un diámetro de 50 milímetros, de 5 centímetros. ¿Cuál es la octava pregunta que nos debemos hacer una vez que decidimos reparar ese aneurisma de aorta abdominal y de manera programada o de emergencia? ¿Sí? Cirugía o endoprótesis. Aquí tenemos un aneurisma de aorta abdominal reparado por cirugía en posoperatorio. ¿Sí? Aquí tenemos un bypass aorto-aórtico que fundamentalmente lo que hace es colocarse dentro del aneurisma y posteriormente se cierra con el aneurisma por fuera para contener a la apótesis de Dacron que se coloca en un bypass aorto-aórtico. Aquí tenemos la colocación del tubo de Dacron y el cierre por fuera con la aorta misma del paciente. EVAR, es decir, endoprótesis versus cirugía abierta. En cuanto a la endoprótesis, se prefiere cuando la anatomía es favorable, cuando hay un cuello de inserción y una longitud adecuada. Se prefiere en edad avanzada, se prefiere en alto riesgo quirúrgico y pacientes con esperanza de vida limitada por otro tipo de enfermedades. La ventaja de la endoprótesis es menor mortalidad perioperatoria,
menor cantidad de días de internación por una recuperación más rápida. La desventaja de la endoprótesis es la necesidad de vigilancia de por vida, la frecuente presencia de endofugas. ¿Qué es una endofuga? La aparición de flujo sanguíneo entre la endoprótesis y la pared de la aorta, y esto da como desventaja la necesidad de reintervenciones más frecuentes. La cirugía reparadora en pacientes de bajo riesgo quirúrgico debe realizarse en aneurismas iguales o mayores a 55 milímetros. La cirugía abierta es preferible en pacientes jóvenes con expectativa de vida superior a los 10 o 15 años, con anatomía desfavorable para la endoprótesis y en centros con elevada experiencia quirúrgica. Esta es una endoprótesis aórtica, ¿sí? Aquí tenemos una cirugía con un pantalón, un bypass aortobilíaco para la reparación de un aneurisma de aorta abdominal. Aquí tenemos el bypass aortobilíaco colocado en este paciente. En cuanto a la colocación del EVAR, implica lógicamente un procedimiento endovascular que puede ser dificultado por la presencia de coágulos intraluminales y el desplazamiento de la endoprótesis normalmente distal hacia la femoral izquierda y la colocación de un segundo dispositivo suplementario en la femoral Vamos ahí porque derecha. no. Vale, podemos apagar el micrófono, gracias. Aquí tenemos la colocación del segundo dispositivo endoprotésico en la femoral derecha. Así es como queda finalmente la endoprótesis. Aquí tenemos una imagen de la expansión de la endoprótesis dentro de la aorta abdominal. Las complicaciones, endolic, ¿sí? La presencia de flujo sanguíneo entre la endoprótesis y la pared de la aorta. La necesidad de conversión, es decir, que durante el procedimiento la situación se complique y sea necesario operar de urgencia a ese paciente. La presencia de trombosis, infecciones, rupturas y obviamente la muerte. En cuanto al seguimiento lejano de las endoprótesis y de las cirugías, vemos que solamente el 60% de los pacientes con endoprótesis no han necesitado ser reintervenidos. El 40% sí. No todos los pacientes, lógicamente, son iguales para decidir o no la colocación de una endoprótesis. Las condiciones anatómicas necesarias para la endoprótesis son una forma del cuello infrarrenal con un ángulo menor de 60 grados y un largo mínimo de 8 milímetros. En cuanto al diámetro ilíaco, debe tener un diámetro mínimo de 7 milímetros y hay algunos datos de diámetro máximo. Y obviamente es importante para la colocación de la endoprótesis que no haya coágulos intraluminales, ¿sí? Bien, para todo esto hay scores como el score de Glasgow de aneurismas de aorta abdominal que puede prever la mortalidad de este tipo de pacientes. La novena pregunta que me hago, ¿y si clínica y técnicamente la situación diera posible elegir cirugía versus elegir una endoprótesis? Estudios randomizados prospectivos en los procesamientos efectivos muestran que en una randomización de aneurisma de aorta abdominal mayor a 55 milímetros, 5,5 centímetros de endoprótesis versus cirugía, había una menor mortalidad con EVAR a 30 días post-endoprótesis, 1,6 contra 4,6. Una mortalidad perioperatoria y la incidencia de complicaciones severas es 4,7 con EVAR y 9,8 con cirugía
abierta. Hay mayor tasa de reintervención en endoprótesis y mayor costo operativo a 4 años con endoprótesis. Pero la mortalidad de cualquier causa se homologa, se equipara a los 2 años de seguimiento. ¿Sí? Entonces, el EVAR fue asociado a menor mortalidad a los 30 días, pero con un beneficio no tan sostenido entre los 2 y 3 años de seguimientos. ¿Qué pasa con los estudios prospectivos randomizados en procedimientos de urgencia? Tanto la endoprótesis como la cirugía están asociadas con una reducción de mortalidad a los 30 días en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Si nosotros randomizamos, ¿sí?, EVAR versus reparación externa, reparación con cirugía a cielo abierto, en una estrategia de un aneurisma de aorta abdominal complicado, siempre que el EVAR tenga las características anatómicas y no tenga las contraindicaciones ya comentadas, vemos que definitivamente la cirugía a cielo abierto en los primeros 30 días tiene más mortalidad, pero luego en la evolución la sobrevida y mortalidad a los 360 días va equiparándose, igualándose prácticamente a los 2 años. El EVAR en el aneurisma roto, actualmente el EVAR representa el tratamiento de elección cuando se cumplen 3 condiciones: anatomía favorable, disponibilidad inmediata de endoprótesis y equipo vascular entrenado las 24 horas. El punto 1 y el punto 3 no son los elementos más frecuentes en nuestro medio. Bien. Décima pregunta. ¿Qué sabemos hoy, a 2026? ¿Cuáles son los datos más recientes que nos llevan a tomar conducta respecto de un aneurisma de aorta abdominal complicado o no complicado? Este es un artículo muy interesante que fue publicado el año pasado, que entre otras cosas comenta que hay estrategias para ganar tiempo en un aneurisma de aorta abdominal complicado con ruptura en shock. Y entonces tenemos el REVOA, que es el Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. Puede emplearse en pacientes con colapso hemodinámico como puente hasta la exclusión definitiva del aneurisma, siempre por equipos entrenados. Entonces, Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta, REVOA. ¿Qué es esto? Fundamentalmente es un balón, es un catéter que se coloca por punción arterial de la aorta, específicamente donde no hay flap, donde no hay ruptura, y progresa atravesando toda la aorta abdominal hasta el diafragma e inflándose 2 globos, un globo proximal y un globo distal. Incremento inmediato de la presión proximal. Esto excluye, obviamente, la fuga del aneurisma roto. Aumento de la perfusión coronaria y cerebral. Disminución de la hemorragia distal. Ganancia de tiempo para realizar EVAR o cirugía abierta. Sin embargo, la isquemia de los órganos distales limita el tiempo seguro de oclusión. Los puntos clínicos claves 2026 para el manejo del aneurisma de aorta abdominal serían: entre las principales actualizaciones respecto de las guías de 2019 se destacan mayor énfasis en la medida personalizada según sexo y expectativa de vida, mayor utilización de EVAR complejo, por ejemplo, fenestrado, ramificado y en anatomías adecuadas. ¿Por qué el EVAR fenestrado?
Tanto en la cirugía de aorta abdominal con la colocación de un bypass aortovilíaco como en la colocación de una endoprótesis, hasta hace 5 o 6 años, el riesgo de la oclusión de la arteria de Adam-Kievik, que nace de la aorta y perfunde la médula lumbar, generaba paraplejías marcadas. Hoy por hoy, con EVAR fenestrados y ramificados, esto se ha reducido enormemente. Seguimiento post-EVAR basado en estratificación de riesgo. Recomendación de concentrar el tratamiento en centros de alto volumen, con al menos 30 reparaciones de aneurismas de aorta abdominal por año, incluyendo experiencia tanto en cirugía abierta como endovascular. Factores de riesgo como edad avanzada, sexo masculino, historia familiar, tabaquismo, hipercolesterolemia, hipertensión, fundamentalmente marcan la necesidad de explorar la existencia de un aneurisma. En hombres se recomienda la reparación en aquellos en donde el diámetro máximo del aneurisma es de 5,5 centímetros o más, y en mujeres cuando el diámetro máximo es de 5 centímetros. La reparación endovascular de los aneurismas de aorta se asocia a un menor riesgo de complicaciones perioperatorias, muerte, que la cirugía abierta. La ventaja inicial de la reparación endovascular se mantiene por 2 o 3 años luego del procedimiento. No existen diferencias a largo plazo en términos de muerte. La reparación endovascular se asocia a más reintervención, en general procedimientos sencillos. A lo largo de toda la vida del paciente, la cirugía abierta se asocia a más reintervención debido a la parotomía. Para vigilancia estrecha, tanto la tomografía como la ecografía son adecuados. Este artículo de este año, ¿sí? Fundamentalmente nos compara las características de intervención de EVAR versus cirugía abierta. Anestesia, EVAR general, regional o local, cirugía abierta general. Abordaje, EVAR percutáneo, laparotomía en cirugía. Mortalidad, perintervención de EVAR 2%, perintervención quirúrgica 5% dependiendo del riesgo. Internación, 4 días para el EVAR, 10 días para la cirugía. Recuperación, 4 semanas para el EVAR, 3 meses para la cirugía. Morbilidad inicial, mucho menor del EVAR, mayor de la cirugía abierta. Durabilidad, el EVAR requiere vigilancias y posibles de intervención. La evolución a largo plazo de la cirugía es excelente. Reintervención más frecuente en EVAR, muy poco frecuente en la cirugía. Seguimiento de por vida con angioTAS o ecografía, y el seguimiento de la cirugía clínico con menos estudios por imagen. En cuanto a elevar, ventajas, 98 a 90% de recuperación total, menos dolor, rápida recuperación y menos complicaciones sistémicas. Desventajas, necesita un seguimiento muy estricto, ¿sí? Y puede haber migración del graft. Ventajas de la cirugía, 93 al 97% de recuperación. Puede haber obstrucción de las arterias de Adam-Kievik y no hay ningún tipo de posibilidad de expansión o migración de prótesis. Desventajas de la cirugía. No recomendada en pacientes frágiles. Puede haber complicaciones quirúrgicas como la paraplejía o la isquemia mesentérica, y hay un plazo de recuperación mucho más largo. Metaanálisis actuales hablan de registros internacionales que nos imputan la mortalidad hospitalaria del EVAR suele situarse entre el 15 y el 25% en emergencias. Con cirugía abierta permanece alrededor del 30 a 40% en aneurismas complicados, dependiendo del estado hemodinámico del paciente y de la experiencia institucional.
Hoy por hoy, el LEVAR ofrece una clara ventaja en el periodo perioperatorio con menor mortalidad, menor morbilidad y una recuperación significativa más alta. La cirugía abierta continúa siendo el tratamiento más duradero, con menor necesidad de reintervención y resultado excelente a largo plazo. A partir de los 8 o 10 años, la supervivencia global es similar entre ambas estrategias, pero los pacientes tratados con EVAR presentan una mayor frecuencia de procedimientos adicionales y una vigilancia imagenológica permanente. La discusión debe tratarse a través de el análisis multifuncional de un Harting vascular, considerando la anatomía del aneurisma, el riesgo operatorio, la expectativa de vida, las comorbilidades y la experiencia del centro. ¿Qué pasó en los últimos 2 años con esta información? Aunque todavía no forman parte de las recomendaciones formales de investigaciones recientes, han descartado que la utilización de inteligencia artificial para la predicción de crecimiento y ruptura podría ser un elemento determinante en los próximos años. El estudio de biomecánica de la pared aórtica mediante el análisis de elementos finitos por inteligencia artificial podría ser aquello que definitivamente logre predecir quién se va a romper y cuándo intervenirlo. La presencia del PET, de la Positron Emission Tomography y de la angiotomografía, así como resonancia para evaluar inflamación de la pared, el dosaje de biomarcadores, interleuquina 6, metaloproteasas 9, osteoportina y microARN, parecen ser biomarcadores que se encaminan a ser muy útiles en la evaluación clínica predictiva. Vigilancia personalizada después de elevar, nuevas endoprótesis fenestradas y ramificadas de menor perfil. Estas estrategias aún requieren mayor validación antes de incorporarse a la recomendación clínica. En resumen, hoy el manejo del aneurisma de aorta abdominal continúa guiándose principalmente por las guías de 2024 complementarias de las 2022. No se ha publicado nuevas guías específicamente este año. Las novedades del año 2024 corresponden a la patología de aorta torácica descendente y tóraco abdominal. Una sola cuestión accesoria para terminar es que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, aneurismas de la arteria pulmonar, rara condición que publicamos en la revista española de cardiología. También hemos publicado aneurismas micóticos como complicación de la arteria axilar ante endocarditis, es decir, que hay varios tipos de enfermedades aneurismáticas más allá de la aorta abdominal. Muy bien.